No lo comprendo. De verdad, no entiendo cómo es posible que esta película exista tal como está. Al momento de grabar esto solo ha pasado un día desde que la vi y no he dejado de sentirme exhausto desde entonces. Pero a pesar de eso he venido aquí para comunicarles mis primeras impresiones de este filme. La Odisea de Christopher Nolan es su adaptación cinematográfica del poema épico de Homero, entre comillas, porque hasta la fecha su existencia es un interrogante. Conceptualmente, llevar esta obra de principio a fin a la pantalla grande es un reto inmenso, no solo por su importancia histórica, siendo uno de los primeros textos de la literatura occidental, sino también por su densidad. Es una historia muy extensa y episódica, y gigante en términos de escala, y excesivamente fantasiosa, haciendo del interés de Nolan por trasladarla al cine una interrogante al ser un director más interesado en lo terrenal y en filmar cosas en cámara en vez de abusar de CGI. Mi mayor miedo o preocupación es que en un afán de apelar al realismo, Nolan tomara todos los elementos fantásticos y les diera una explicación interpretablemente racional, como esa cinta mala de Ridley Scott de Moisés. Hay una pseudo controversia creada a base de desinformación y retórica desagradable por talento en este proyecto que interpreta personajes que, si bien son clave en la narrativa, me atrevería a decir que su tiempo en pantalla no pasa de los 5 o 6 minutos. Talento que encaja y hace un muy buen trabajo en sus papeles, por cierto. Solo menciono lo de esta controversia porque existe, no la apoyo y es toda la atención que le daré a este tema, aunque no merezca ninguna. En fin, temía que Christopher Nolan abordara la Odisea desde un ángulo insípido, gris, aburrido, lo que hizo más sorprendente que, en cambio, él no solo adaptara el elemento fantástico, sino que también lo hiciera de una forma tan peculiar que da la impresión de que el güey es un hechicero, y manifestó muchas de las cosas presentes en esta película. Porque lo siento mucho, pero su Odisea es en muchísimos aspectos fantástica. En otros no tanto, pero permítame elaborar. Nolan aborda el argumento de una forma terrenal en un punto medio entre realismo y ficción. No se deja llevar mucho por la fantasía, pero tampoco se va al extremo. Por ejemplo, en vez de ver a dioses como Poseidón o Zeus en forma física, su presencia es sentida en la naturaleza en forma de tormentas, olas, relámpagos y supersticiones. Con lo que podría usarse la carta de, bueno, toda la fantasía es solo eso, la naturaleza, el mundo siendo interpretado como fuerzas divinas. Pero no, esta Odisea sí se atreve a meter magia y criaturas de su obra de origen, un cíclope, gigantes y más, y retrata todo esto desde una perspectiva muy humana. No dejándose llevar por el espectáculo y metiendo planos para presumirla, sino quedándose siempre con los personajes que se topan con ellas, haciendo de estos momentos, estos episodios súper terroríficos, en plan, ¡no manches, qué diablos es eso! ¿Dónde estamos? ¿A dónde nos trajiste, Odiseo? ¡ah, la madre, su puta madre! ¿Qué pedo? ¿Qué madre es eso? ¿What the fuck? What? Este equilibrio entre realismo y fantasía que encuentra hace que todo se sienta increíblemente real. Y el que los efectos sean mayormente perfectos por momentos me hacía olvidar que estaba viendo una película. Es decir, estoy seguro que para traer el cíclope a la vida se usaron o animatrónicos o un títere y material filmado por un actor con maquillaje y efectos en postproducción. Pero el resultado en pantalla es tan inquietante que siento que activó un instinto en mí que me puso muy nervioso. Para cuando aparecen los gigantes, seguro, leyendo la Odisea uno podrá imaginarse gigantes muy gigantes. Pero empezó la escena con ellos y vi a estos mijos llegar y no solo están enormes, sino que también, de nuevo, puede que sepa que para traerlos a la vida, actores grandes fueron contratados, actores muy altos, muy fortachones, y se hicieron trucos de perspectiva y así. Pero viéndolo todo en movimiento, yo solo estaba confundido, intentando pensar, ¿cómo diablos fue que se filmó todo esto? ¿Nolan invocó gigantes o qué pedo? Christopher Nolan lleva rato siendo famoso o infame por la mezcla de sonido en sus filmes, que a veces no se escuchan los diálogos, que a veces el volumen de la música y los efectos está muy alto y tal. Y sí, el volumen en su Odisea llega a estar tan alto que podía ver cómo la condenada pantalla vibraba. Y más que perjudicarle a la experiencia, lo hizo todo más inmersivo. Hay sonidos, segmentos enteros que siento que me dejaron marcado de por vida. Fui traumatizado por esta película. Sentí que los dioses griegos me querían destrozar. Ok, puede que esté siendo algo hiperbólico. Y por cierto, no he explicado nada de la premisa porque pues es la Odisea, se sabe qué es lo que pasa y si no pues investiguen, léanla o vean la cinta, como sea. Otra área en la que Nolan me impactó fue en el guión, al menos a nivel estructural. No puedo concebir cómo siquiera fue empezar a desarrollar el libreto de esto porque, haciendo uso de su gimmick,
Esta es una película que constantemente salta entre pasado y presente, y hay muchísimo que sucede. Después de todo, la Odisea vino de historias y cantos esparcidos en la antigua Grecia. Y vaya, el libro en parte va de personajes narrando relatos y recuerdos del pasado. Temáticamente, la estructura que Christopher le da tiene mucho peso y también funciona como un homenaje a una de las primeras historias no lineales de la historia de la humanidad, perdonen por la redundancia. Hay escenas casi subliminales que apenas duran segundos, que se sienten tan vivas como si fueran escenas extensas que fueron acortadas. Lo que normalmente sería un problema, pero no aquí porque no se tratan de escenas que eran indispensables en su totalidad. Se sienten como flashes intencionales para complementar lo que está siendo contado. A lo que voy es, si ustedes estuvieran a cargo de este proyecto, ¿lo hubieran escrito todo cronológicamente? Incluso escenas que saben que solo serán breves cortes. ¿O desde el principio arman el proyecto como el rompecabezas que es el producto final? Aquí es cuando empezaré a hablar de los elementos que podrían considerarse negativos, porque la cosa con esta película es que es mucha película. El ritmo que tiene es bastante caótico. Con tal de trasladar tanto de la obra de origen como es posible, Nolan hace que su filme corra. Hay escenas que empiezan antes de que la pasada termine. Algunas de las partes más episódicas son simplificadas, presentadas de una forma similar a cómo funcionaba Dunkerque, en donde hay una sensación de contrarreloj, una prioridad de ir directo al grano y no perder el tiempo. Eso sí, como adaptación creo que Nolan fue muy sabio en lo que incluyó y modificó de la Odisea y lo que no, porque toda la obra no cabe en un largometraje, además de que algunos segmentos podrían ser repetitivos. O sea, ya de por sí en la cinta se repite en más de un par de ocasiones la rutina de ver a gente llegar a una isla, toparse con un problemón y salir huyendo de ahí. La clave de la estrategia de Christopher fue el construir un hilo a lo largo de todas las aventuras de Odiseo y su tripulación, un arco de personaje para el protagonista, un misterio que gradualmente se va revelando. Lo que no encajara con eso fuera redundante fue modificado u omitido, pues al final del día esta solo es la versión de Nolan. Hablando de libertades creativas, si bien puedo entender que haya descontento por decisiones estéticas y no negaré que hubo uno que otro vestuario que no me gustó, así como el diseño de Scylla que la neta me decepcionó, generalmente me agradó la consistencia y la intención en las decisiones tomadas por Nolan en esta área. Esta es su visión de una historia de fantasía, esto es ficción, y la película funciona muy bien como eso. Ahora, con Nolan siempre ha existido el problema de sus diálogos y su Odisea no está exenta de este, refiriéndome a lo directos, expositivos y poco sutiles que llegan a ser, enfatizados aquí por lo acelerado que es el ritmo de todo. Supongo que también está el hecho de que el dialecto con el que los personajes hablan llega a sentirse un poco moderno, de nuevo es algo estético de Nolan, interpretable como una forma suya de inmortalizar el relato, hay cosas que se podrían leer de esa elección. No fue un inconveniente para mí, sin embargo, creo que es algo válido a resaltar como un punto negativo para alguien a quien no le lata eso. El tema de la fotografía es curioso porque hay un montón de planos preciosos en este filme. La textura de la imagen, la colorimetría y la resolución que tiene son una maravilla. Pero la puesta en escena, la elección de encuadres tiende a ser bastante básica. Todo lo que Nolan quiso prestarle atención recibe un plano, causando que el montaje sea tan caótico como el ritmo, cortando constantemente entre plano y plano en vez de un uso de composiciones bien planificadas como las que suelen verse en la filmografía de Steven Spielberg. Y es que algo importante a considerar es que toda esta cinta fue capturada con cámaras IMAX auténticas de celuloide, lo que es una locura porque esas cosas son mastodontes, son muy pesadas, muy grandes y ruidosas. Nuevas cámaras y equipo para reducir su sonido fueron fabricados a petición de Nolan. Y admiro mucho sus agallas de capturar su obra con las que hasta la fecha siguen siendo las cámaras que graban a la más alta resolución. Sin embargo, también siento que con esa decisión se disparó en el pie porque ellas definitivamente limitaron lo que Nolan y su director de fotografía podían hacer con la puesta en escena. El rollo de esas cosas nomás dura como 3 minutos, constantemente deben ser reemplazados. Por supuesto que con esas bestias no se puede hacer más que lo básico. Y también consideren que esta tecnología es análoga, no hay monitores confiables que indiquen bien lo que está siendo grabado y lo enfocado que está, lo único confiable es el visor. Pero al mismo tiempo, como a lo que aludí hace rato, no puedo evitar admirar más el proyecto sabiendo que hacerlo fue tal cual una odisea, con Christopher y su equipo aceptando este reto y viajando de país a país para
rodar en locaciones, lugares auténticos, ahora capturados, inmortalizados en una resolución absurdamente alta. Aunque la mayoría de la audiencia no sepa del apartado técnico, lo que es mostrado aquí impresiona más que lo que producciones carísimas que abusan de CGI, filmadas en sets llenos de fondos de colores, pueden enseñar. Porque nada aquí parece artificial, excepto Escila, porque no manchen, eso a huevo tenía que ser CG. Sin embargo, creo que entienden mi punto. El cansancio, el terror, el asombro de la gente en pantalla, todo parece auténtico. Las actuaciones son excelentes, por cierto, sobresaliendo en mi perspectiva el trabajo que entregan Anne Hathaway, Matt Damon, Robert Pattinson y John Leguizamo. ¿Cómo brilla el condenado Luigi aquí? Una vez que el tercer acto de la película comienza, Dios mío, todo lo ocurrido anteriormente empieza a encajar. Es una secuencia constante de resoluciones, recompensas, catarsis, envueltas en un montón de suspenso que llevan a una cúspide narrativa tan alta que una parte de mí quiere decir que este filme es una obra maestra, aunque no lo sea. Hay secciones, partes un poco irregulares, se nota que hay cosas que a Nolan no le interesaban tanto como otras, segmentos que hizo en plan... Sí, bueno, tenía que hacer esto, así que lo hice y ahí está. Lo que sigue. E incluso mientras el acto 3 ocurría pensaba en que la coreografía de lo que estaba siendo presentado pudo ser mejor, que las líneas eran muy expositivas, que el camino a los créditos fue algo apresurado. Pero la cúspide que se alcanza en esa parte es una a la que muchos desearían llegar. Y Nolan, a pesar de algunos detalles, la alcanza. ¿Qué les puedo decir? Hay un fascinante orden en su caos, es consistente, la cinta hace que uno se rinda ante la forma en que avanza, mientras la música compuesta por Ludwig Göransson magistralmente construye una densa atmósfera, mantiene el momentum y lo une todo de forma en que el conjunto funciona. Es experimental y única, pero adecuada y expresiva. Me gustaría abordar el lado temático de esta película, el cómo Nolan adaptó este relato a lo que parecen ser sus temores por el mundo en el que vivimos, siendo una continuación de ideas con las que indagó en Oppenheimer, pero prefiero dejar eso para otro video porque siento que es de lo más interesante analizar de su odisea, y por ahora simplemente no cuento con el material de video para hacerlo. Por el momento, simplemente cerraré diciendo que este es uno de esos filmes que por más imperfectos que sean, admiro, y me parece excelente. Sus casi 3 horas de duración, si bien son inevitablemente pesadas, se me pasaron volando. Es grande, es épica, tiene de todo. Terror muy efectivo, acción, emoción, drama, corazón, temas que invitan a la reflexión y más. Es un proyecto que transmite muy bien lo que es la magia del cine, el arte de un mago artesanalmente usando cada recurso artístico para construir su gran truco. Y para mí, que entiendo más o menos el lado técnico, es una obra revitalizante, inspiradora, mágica, e indudablemente la recomiendo. Pero bueno, como ustedes ya saben, esta es solo mi opinión. Compártanmela en la zona de comentarios, me gustaría leerla. Si les gustó este video o curó su insomnio, denle like, compártanlo, suscríbanse si no lo han hecho, y síganme en las redes sociales que están acá abajo en la descripción. Sin nada más que decir, procedo a largarme de aquí. Ya saben cómo va la cosa. Vayan a chingar a su madre. Come into your house, take your meal, do what you need to do today.